El rapto de la iglesia, antes o después de la gran tribulación. ¿Por qué este tema es tan importante y por qué genera tanta discusión? Primero, porque se trata de uno de los eventos más esperados por los creyentes en la profecía bíblica, el momento en que la iglesia será llevada para estar con Cristo. Este evento, conocido como el rapto, está cargado de esperanza, pero también de preguntas muy profundas. La discusión surge principalmente por las diferentes interpretaciones de la Escritura. Algunos creen que el rapto ocurrirá antes de la gran tribulación, un periodo descrito en la Biblia como de sufrimiento y juicio sobre la tierra. Esta posición se conoce como el enfoque pretribulacionista y está basada en los textos como 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, que mencionan que los creyentes serán arrebatados para recibir al Señor en el aire. Por otro lado, hay quienes interpretan que el rapto ocurrirá después de la gran tribulación. Este enfoque, llamado post-tribulacionista, considera que los creyentes pasarán por este periodo difícil, basándose en pasajes como Mateo 24, 29, 31, que hablan de la venida de Cristo después de la tribulación de aquellos días. Entonces, ¿por qué este tema genera tanto debate? Porque no se trata solo de cuándo ocurrirá, sino de cómo entendemos el plan de Dios para su pueblo. Es una conversación que mezcla aspectos teológicos, históricos y emocionales, ya que influye en la forma en que los creyentes enfrentan el futuro y su preparación espiritual. Además, las diferentes posturas pueden afectar cómo vemos las pruebas y los sufrimientos actuales. Si creemos que seremos arrebatados antes, podemos enfocarnos en la esperanza de ser librados, pero si creemos que pasaremos por la gran tribulación, quizás prestemos más atención a nuestra fe y perseverancia en medio de las pruebas. Entonces, este tema del rapto no solo es importante porque impacta nuestra visión del futuro, sino que también nos invita a reflexionar sobre cómo vivimos hoy. No importa cuál sea nuestra postura, lo más crucial es estar preparados espiritualmente, buscando a Cristo y viviendo conforme a su palabra. Ahora, el propósito de este estudio no es buscar quién o quiénes son falsos maestros porque enseñan que el rapto va a ser antes o después de la gran tribulación. Entonces, el propósito de esta enseñanza no es buscar o señalar esos, por así decirlo, falsos maestros o esos pastores o esos maestros o esas personas que enseñan que el rapto va a ser antes o después de la gran tribulación, ya que este tema no es fundamental para la salvación. Es decir, si tú crees que el rapto va a ser antes de la gran tribulación, esto no influye en tu salvación, o si crees que va a ser después de la gran tribulación, no influye en tu salvación, ya que la salvación es algo netamente que es dado por Dios y se recibe por gracia. Ahora, también el propósito no es hacer quedar mal a nadie, no es hacer quedar mal a un pastor, a un siervo o a una persona en específica. Tampoco el propósito es defender un punto de vista, ya que respecto a la Biblia, muchos podemos tener distintas maneras de interpretar y podemos tener distintos puntos de vista aún de un tema muy específico. También el propósito es exponer desde una perspectiva interpretativa lo que dice la Biblia, ya que considero que cuando hablamos de este tema hay muchas cosas que pasamos por alto. Entonces el propósito de este estudio va a ser resaltar esos puntos importantes. Otra cosa también es que el propósito es ser como los hermanos de Berea, que cuando Pablo les enseñaba, ellos comprobaban que las enseñanzas que ellos recibían eran las correctas y estaban fundamentadas en la palabra de Dios. Bien, entonces primero empecemos definiendo qué es el rapto de la iglesia, porque muchas personas no saben qué es el rapto. El rapto de la iglesia es un concepto bíblico que describe un evento futuro, es decir, que aún no ha pasado, en el que los creyentes en Cristo van a ser arrebatados o van a ser llevados para encontrarse con Jesús en el cielo.
La palabra rapto proviene del término raptus, que significa arrebatado o llevado rápidamente. La base principal de esta enseñanza se encuentra en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, donde el apóstol Pablo dice: porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este pasaje habla de un momento en el que Jesús vendrá desde el cielo, pero no para descender a la tierra, sino para encontrarse con su iglesia en el aire. En este evento, aquellos que han muerto en Cristo resucitarán primero, y los creyentes que estén vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, recibiendo un cuerpo glorificado, tal como se menciona en 1 Corintios 15, 51 y 52. El rapto, entonces, es un acto de amor y de redención, en el cual Jesús cumple su promesa de llevar a su iglesia para estar con Él. Es una esperanza viva para los cristianos, ya que representará el inicio de la eternidad con Cristo, donde no habrá sufrimiento ni dolor. Sin embargo, cuando nosotros hablamos del rapto, siempre se generan debates y preguntas. Por ejemplo, ¿cuándo va a ocurrir este evento? ¿Será antes o después de la gran tribulación? ¿Cómo debemos prepararnos para este evento? Aunque hay diferentes interpretaciones, lo esencial es que el rapto nos llama a estar listos a vivir en comunión con Dios y a mantener firmes nuestra fe, sabiendo que el Señor vendrá en el momento perfecto. Entonces, el rapto es un evento de esperanza y transformación, un recordatorio de que Dios cumple sus promesas y que su iglesia tiene un lugar reservado con Él en la eternidad. Como mencionamos anteriormente, el fundamento del rapto de la iglesia está en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Según he escuchado muchas interpretaciones, la mayoría de los creyentes está de acuerdo en que va a existir un rapto, es decir, que existe un rapto, o que existirá o que pasará este evento, y que la Biblia lo enseña claramente. La discusión no se centra en que si hay rapto o no hay rapto, ya que todos están de acuerdo que sí va a existir este evento, pero la discusión se centra en cuándo va a ser. Bien, continuamos entonces. 1 Tesalonicenses 4, 16, 17 nos habla claramente de todo esto. Dice que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, es decir, aquellos que hayan aceptado al Señor como su Salvador. Luego nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Luego vamos a ir analizando este pasaje porque tiene muchas cosas interesantes que nosotros a veces pasamos por alto. Bien, ya que la pregunta que vamos a responder se centra en que si el rapto va a estar antes o después de la tribulación, debemos hablar también de qué es la gran tribulación. La gran tribulación es un periodo que está descrito en la Biblia como un tiempo de gran angustia y sufrimiento que va a ocurrir en la tierra antes del regreso definitivo de Cristo. Este evento es mencionado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y es uno de los temas más significativos de la profecía bíblica. Jesús mismo habló directamente sobre la gran tribulación. En Mateo 24, 21, Jesús dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Este periodo es visto como un tiempo de juicio divino, donde Dios permitirá que el mal alcance su punto máximo, pero también como una oportunidad para que muchas personas vuelvan a Él. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza a la gran tribulación? Primero va a ser el sufrimiento sin precedentes. La Biblia describe que este tiempo será único y tendrá gran intensidad, con desastres naturales, guerras, hambre, persecución contra creyentes. Es un tiempo de caos y de confusión en todo el mundo entero. También, otra característica de la gran tribulación es el papel del anticristo. En este periodo se cree que aparecerá una figura conocida como el anticristo,
quien gobernará con poder y engañará a muchas personas. Este personaje es mencionado en 2 Tesalonicenses 2 y Apocalipsis 13, como alguien que se opondrá a Dios y exigirá ser adorado. También, durante la gran tribulación, vendrán los juicios divinos. El libro de Apocalipsis detalla una serie de juicios que Dios enviará durante este tiempo, conocido como los sellos, las trompetas y copas. Estos juicios incluyen plagas, terremotos, oscuridad y otros eventos devastadores. También la salvación en medio del sufrimiento. A pesar del dolor, también se menciona que muchas personas reconocerán su necesidad de Dios y se arrepentirán durante la gran tribulación. Esto está en Apocalipsis 7:14. Se habla de una gran multitud que ha salido de la gran tribulación y que ha lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Ahora, ¿por qué es tan importante este tema? La gran tribulación no solo es un tiempo de juicio, sino también es una oportunidad para reflexionar sobre nuestra relación con Dios. Genera preguntas importantes como: ¿estamos preparados para enfrentar tiempos difíciles en nuestra fe? ¿Qué nos dice la Biblia sobre la esperanza y la redención en medio del sufrimiento? Entonces, la gran tribulación es un recordatorio del conflicto final entre el bien y el mal, pero también de la soberanía de Dios y su deseo de redimir a la humanidad. Aunque será un tiempo de angustia, las Escrituras nos enseñan que al final Cristo reinará y se establecerá en un reino de paz y de justicia para siempre. Entonces, nuestro enfoque no debe ser solo preocuparnos por cuándo va a ocurrir la gran tribulación, sino asegurarnos de que estamos viviendo una vida fiel a Dios, confiando en su gracia y en su plan para el futuro. El fundamento bíblico de la gran tribulación está en Mateo 24, del 21 al 22. Jesús dice: porque habrá gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si no se acortarán estos días, nadie se salvaría, pero por causa de los elegidos se acortarán. Estos pasajes que Jesús menciona obviamente están hablando del futuro y también son, no vamos a decir fáciles de interpretar, pero también tienen muchas cosas que nosotros vamos a descubrir más adelante. Aunque este video no vamos a estudiar lo que es la gran tribulación, sino nos vamos a centrar en la pregunta: ¿el rapto va a ser antes o después de la gran tribulación? Solamente vamos a responder esa pregunta. Ahora, ¿cuál es el problema de discusión o de confusión respecto al rapto de la iglesia? Hay muchas posturas respecto al rapto y también entendemos que este tema puede ser interpretado de muchas maneras. En este video vamos a ver dos posturas: pretribulacionismo y posttribulacionismo. No vamos a hablar tanto conceptualmente de qué significan estos dos, sino más que todo nos vamos a enfocar en analizar y estudiar netamente la Biblia, no teorías que hayan surgido por ahí, o qué significa todo esto, o no vamos a mencionar qué años, etcétera, sino nos vamos a centrar en la palabra de Dios. Ahora, el tema del rapto y su relación con la gran tribulación siempre ha sido motivo de debate entre cristianos durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque tiene implicaciones teológicas y espirituales y también prácticas que afectan cómo los creyentes entienden el plan de Dios. Hay diferentes interpretaciones de las Escrituras. Por un lado, hay quienes creen que el rapto será antes de la tribulación. Estos serían los pretribulacionistas. Citan pasajes como 1 Tesalonicenses 1:10, que dice que Jesús nos libra de la ira venidera. Según esta perspectiva, el rapto es una manera en la que Dios protege a su iglesia del juicio que caerá por el mundo. Eso es lo que sería el pretribulacionismo. Entonces ellos dicen que el rapto ocurre antes de los 7 años de la gran tribulación. Los creyentes serán arrebatados al cielo y no experimentarán los juicios de este periodo. Por otro lado está el posttribulacionismo. Ellos creen que el rapto será después de la gran tribulación, y ellos basan sus argumentos en textos como Mateo 24 del 29 al 31, donde Jesús dice que su venida será después de la tribulación de aquellos días. Para ello,
La iglesia no será eximida de este tiempo de pruebas, sino que será fortalecida para atravesarlo. Entonces, ambas posiciones se fundamentan en varios pasajes bíblicos, pero el desacuerdo surge porque la Biblia no da un cronograma explícito sobre cómo van a ocurrir estos eventos, o según nosotros no creemos que sea así. Pero como lo dijimos en un principio, la Biblia se interpreta a sí misma, y hay los pasajes muchas veces que no lo estudiamos profundamente y es por eso que varias veces no lo entendemos. Bien, veamos un poco la diferencia de estas perspectivas teológicas. El debate también se refleja en distintas perspectivas. Por ejemplo, el enfoque en la protección de la iglesia. Los pretribulacionistas, es decir, aquellas personas que creen que la Biblia enseña que la iglesia no pasará por la gran tribulación, destacan el amor y la gracia de Dios, asegurando que Dios no permitirá que su pueblo sufra el juicio reservado para el mundo. También tienen un enfoque en la perseverancia. Los, por ejemplo, pretribulacionistas se enfocan en perseverar hasta que el Señor los rescate antes de esta prueba. En cambio, los post-tribulacionistas, es decir, aquellas personas que creen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, enfatizan que la iglesia siempre desde su fundación ha enfrentado muchas persecuciones y pruebas, y que Dios siempre ha dado fuerza a sus hijos para resistir hasta el final. Entonces nos vamos a centrar en estas dos posturas. Hay muchas posturas más, pero simplemente vamos a centrarnos en estas dos. Bien. Pero frente a estas dos posturas, ¿qué es lo que dice la Biblia? Nosotros creemos que la Biblia se interpreta a sí misma, así que vamos a usar la Biblia para poder interpretar la Biblia. No nos vamos a ir tanto a que hombres o que pastores tales dijeron qué cosas, sino vamos a usar netamente la palabra de Dios. Desde ya, quiero ser sincero y yo creo que hay una base bíblica más contundente para creer que el rapto de la iglesia es antes de la tribulación. Y vamos a ver este punto a lo largo del video. También vamos a ver todos los pasajes bíblicos que hablan al respecto. No vamos a saltar ningún pasaje bíblico, por lo menos de los que nosotros conocemos, sino nos vamos a centrar netamente en todos los pasajes bíblicos, todos los argumentos y todas las interpretaciones. Entonces, el propósito de este video es que usted primero estudie la palabra del Señor, aprenda la palabra del Señor y también pueda nutrirse. Véalo esto como una exposición, el cual lo desafía a usted a seguir alimentándose de la palabra del Señor, a tomar en serio lo que es el estudio de la palabra del Señor. Así que quiero ser claro respecto a este punto. Bien, avancemos entonces. El argumento de Mateo. Ya sea que cuando nosotros, si somos post-tribulacionistas o pretribulacionistas, es decir, si creemos que el rapto va a ser antes o después de la venida del Señor, siempre vamos a ver el argumento de Mateo. Esto está en Mateo 24, 29 al 31 y primero lo vamos a leer de corrido. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Bien, yo he subrayado aquí las palabras que considero que son más representativas y quizás importantes para la discusión de nuestro tema. Si nosotros vemos Mateo, dice inmediatamente, es decir, después de la gran tribulación de aquellos días, inmediatamente el sol se va a oscurecer, la luna no va a dar su resplandor,
y las estrellas van a caer del cielo. Es decir, los astros van a anunciar que algo está por pasar. Y dice que entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra. Es decir, todas las tribus de la tierra van a ver la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Dice, y verán, lo aclara por si no estamos tan seguros, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. El Hijo del Hombre es Jesús. No vamos a demostrar eso, pero usted lo puede averiguar. El Hijo del Hombre es Jesús, que viene desde las nubes del cielo. Él viene con poder y gran gloria. Entonces, esta es la venida del Señor, donde las naciones, las tribus de la tierra, lo van a ver, venir con poder. Y una vez que el Señor venga, enviará, dice, a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, leyendo este pasaje, nosotros podemos concluir que, según Mateo 24, el rapto parece ser después de la gran tribulación, porque dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. También dice que va a enviar a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Bien. Ya que vamos a ver primero, como primer punto, el argumento de Mateo, veamos el contexto, qué es lo que estaba pasando alrededor de cuando se escribió estas palabras o cuando Jesús mencionó estas palabras. Usted puede leer todo el capítulo 24 de Mateo y para entender de qué estamos hablando, pero vamos a explicar el contexto. Este es un mensaje profético de Jesús. Mateo 24 es uno de los capítulos más importantes y más profundos en los evangelios, donde Jesús comparte lo que se conoce como el discurso del Monte de los Olivos. Este mensaje fue dado a los discípulos en el Monte de los Olivos, frente al Templo de Jerusalén, y está lleno de profecías sobre el futuro. ¿Qué estaba pasando entonces en ese momento, cuando Jesús mencionó estas palabras? El capítulo comienza con Jesús y sus discípulos saliendo del templo. Los discípulos, impresionados por la majestuosidad del edificio, señalan su grandeza. Pero Jesús les responde con una sorprendente profecía. Jesús dice en Mateo 24:2, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta es una profecía que se ha cumplido. Entonces, estas palabras debió impactar profundamente en los discípulos porque el templo no solo era el centro religioso y cultural de Israel, sino también un símbolo de la presencia de Dios. Más tarde, mientras estaban en el Monte de los Olivos, los discípulos le preguntan a Jesús de manera privada. Le preguntan dos cosas. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Y la otra cosa que le preguntan es, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Entonces, estas preguntas establecen el marco del resto del capítulo. El contenido principal de Mateo 24 nos habla de varios puntos. En este caso vamos a ver 4. Primero, señales del principio del fin. Desde el verso 4 al 14, Jesús advierte sobre los falsos profetas, sobre las guerras, hambres, pestilencias y terremotos. Pero aclara que estos eventos no son el fin, sino son el principio de los dolores. También menciona que el Evangelio será predicado en todo el mundo antes de que llegue el fin. La gran tribulación, que está en el versículo de Mateo 24, del 15 al 28, Jesús habla de un evento conocido como la abominación desoladora, un término que se remonta a la profecía de Daniel. Este evento marcará un tiempo de gran sufrimiento, mayor que cualquier cosa que la humanidad haya experimentado antes. También Jesús advierte que será un tiempo de persecución para los creyentes y que muchos serán engañados por falsos cristos y por falsos profetas. Como punto 3, Jesús menciona la venida del Hijo del Hombre, que está en Mateo 24, del 29 al 31. Jesús describe su regreso en gloria después de la tribulación. Dice
que habrá señales en los cielos y que verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Este es un mensaje de esperanza para los creyentes, ya que Jesús reunirá a sus escogidos de toda la tierra. Y como punto 4, la advertencia de estar preparados. En Mateo 24, del 32 al 51, Jesús utiliza varias ilustraciones para enfatizar la importancia de estar vigilantes y preparados, ya que nadie sabe el día ni la hora de su regreso. Dice que será como en los días de Noé. Muchos estarán ocupados con sus vidas cotidianas y no estarán listos para cuando llegue aquel momento. Entonces, ¿cuál es el propósito del mensaje de Jesús? En el discurso de Mateo 24 tiene un doble propósito. Primero, la advertencia. Jesús prepara a sus discípulos para enfrentar tiempos difíciles. Les advierte sobre los peligros de ser engañados y de perderse en medio de la gran tribulación. También, el otro propósito es la esperanza. Aunque habla de sufrimiento, también promete que regresará en gloria para establecer su reino. Hasta aquí entonces tenemos el contexto de Mateo, qué es lo que pasaba alrededor cuando Jesús mencionó estas palabras y a quienes se lo mencionó. Para entender completamente de lo que habla Mateo 24, debemos considerar que cuando nosotros estudiamos la Biblia, nos damos cuenta de que el rapto y la segunda venida de Jesús no son el mismo evento. Es decir, están muy entrelazados, pero en realidad no son el mismo evento. Y esto lo entendemos cuando analizamos de manera muy específica los pasajes. Muchas personas confunden el rapto y la segunda venida de Jesús, pero según la interpretación bíblica detallada, estos no son el mismo evento. Aunque ambos están relacionados con la promesa de Cristo de regresar a la tierra, tienen diferentes claves en su propósito y naturaleza y también en su cronología. El rapto es el evento en el que Jesús viene para llevar a su iglesia al cielo. Este evento está en Tesalonicenses, como lo hemos leído. Entonces, en el rapto, Jesús no desciende a la tierra, sino más bien los creyentes son llevados para encontrarse con Él en el aire. Esto de nuevo está en Tesalonicenses. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Entonces, esto está claramente definido. También, el rapto es un evento repentino, es decir, está descrito como en un abrir y cerrar de ojos. Esto está en 1 Corintios 15:52. También el rapto se considera un evento para la iglesia. Está diseñado para rescatar a los creyentes antes de los juicios de Dios sobre la tierra. Ahora, por este lado, por el lado derecho, tenemos la segunda venida, de la cual hemos leído en Mateo 24. La segunda venida es el regreso visible y glorioso de Jesús a la tierra, cuando establecerá su reino milenial y juzgará a las naciones. Este evento está descrito en pasajes como Apocalipsis 16 del 11 al 16, que dice, vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Sus ojos eran como llama de fuego y en su cabeza había muchas diademas. También está en Zacarías 14:4 que dice, en aquel día se afirmarán sus pies sobre el monte de los olivos que está frente a Jerusalén al oriente. Entonces, en la segunda venida, Jesús desciende físicamente a la tierra, específicamente al monte de los olivos. Viene con poder y gloria acompañado de los ejércitos celestiales. Este es un evento que va a ser visible para todos, como se describe en Mateo 24:30. Dice, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Su propósito es establecer su reino, traer justicia y restaurar todas las cosas. Entonces, las principales diferencias entre el rapto y la segunda venida son varios aspectos. Primero, el lugar de encuentro. En el rapto es en el aire. Los creyentes son arrebatados. En la segunda venida, Jesús desciende físicamente a la tierra. El propósito en el rapto es rescatar a la iglesia. En la segunda venida, el propósito es juzgar a las naciones y establecer su reino. También otro aspecto es la visibilidad.
el rapto es un evento repentino y es privado. En la segunda venida es visible para todos. La cronología: el rapto es antes de la tribulación o al inicio de la gran tribulación, y la segunda venida es después de la gran tribulación. No se preocupe, vamos a revisar cada uno de los pasajes para que todo esto quede más claro. ¿Por qué no son el mismo evento? Porque el rapto se enfoca en la iglesia y es un acto de amor y de rescate. Es una promesa para los creyentes de ser librados del juicio venidero. En cambio, la segunda venida es un evento global donde Jesús viene como juez y rey para poner fin al mal y establecer su reino. Bien, ahora quizás usted preguntará, ¿pero en qué se apoyan ustedes para decir que estos dos eventos son separados? ¿Por qué no podría ser un solo evento? Es decir, Jesús descender hasta las nubes, llamar o pedir a sus ángeles que recojan a los creyentes desde los 4 puntos de la tierra, y una vez reunidos los creyentes, bajar con todos esos creyentes a la tierra. Entonces será solamente un solo evento. Bien, para responder esta pregunta, nosotros vamos a mencionar el argumento que la Biblia nos da de una venida en 2 partes. Y en este caso vamos a hablar específicamente de la venida del Mesías. La venida del Mesías está profetizado en el Antiguo Testamento y habla de la venida específicamente de un Mesías judío que tenía que venir a libertar al pueblo de Israel. Ahora, el argumento que nosotros vamos a dar es que, primero, los judíos no creen que Jesús es el Mesías, porque Jesús no cumplió, según ellos, con todo lo que el Mesías tenía que cumplir. También, los judíos no se dan cuenta de que la venida del Mesías está dividida en 2 partes muy claras. La primera, Jesús vino como siervo y entregó su vida por toda la humanidad. La segunda, Jesús vino o vendrá como un rey a juzgar a todo el mundo. Entonces, la venida del Mesías se dividió en 2 partes. Entonces, con esto, nosotros no queremos imponer una manera de pensar, sino simplemente queremos recordarle que Jesús puede dividir su venida en 2 partes. Entonces, veamos este argumento de los judíos. ¿Por qué los judíos no creen en Jesús como el Mesías? Para entender por qué muchos judíos no aceptan a Jesús como el Mesías, debemos explorar sus expectativas sobre el Mesías y cómo está relacionado con las profecías bíblicas. En el judaísmo, el Mesías es visto como un líder prometido, que cumplirá las profecías del Antiguo Testamento. Pero las expectativas de su rol son muy diferentes. El Mesías debería ser un rey y un libertador político. Muchas profecías, como la de Isaías 11 y la de Zacarías 9, describen al Mesías como alguien que restaurará el reino de Israel, alguien que traerá paz mundial y derrotará a todos los enemigos de Israel. Sin embargo, cuando Jesús vino, no trajo, según los judíos, paz mundial, y no derrotó a los enemigos de Israel, porque actualmente Israel aún tiene un montón de enemigos. También el Mesías para los judíos debería ser un constructor del templo. Según Ezequiel 37 del 26 al 28, el Mesías también construirá el templo en Jerusalén y lo establecerá como el centro de adoración. Otra cosa que los judíos esperaban de Jesús es un reinado visible y terrenal. Los judíos esperaban un Mesías que reinara físicamente desde Jerusalén y transformara la sociedad de una era de justicia y prosperidad. Entonces, cuando Jesús vino, muchos no pudieron reconciliar estas expectativas con su venida y su ministerio. Jesús no estableció un reino político, no derrotó al imperio romano, ni reconstruyó el templo. En cambio, su enfoque estaba en el reino espiritual, la reconciliación con Dios y la transformación del corazón humano. ¿Por qué Jesús es rechazado entonces como el Mesías? Primero, por su muerte en la cruz. Según Deuteronomio 21:23, dice: «Maldito es todo aquel que es colgado en un madero». Entonces muchos judíos no podían aceptar que el Mesías, el enviado de Dios, sufriera una muerte humillante como la crucifixión. También
Jesús fue rechazado como el Mesías por la continuación del sufrimiento. Después de la venida de Jesús, el sufrimiento del pueblo judío continuó. No se cumplió la expectativa de paz y la restauración inmediata de Israel. También el enfoque en un reino espiritual. Jesús enseñó que su reino no es de este mundo. Eso lo dijo en Juan 18:36, lo cual contrastaba con la visión judía de un reino terrenal y político. Aunque algunos judíos creyeron en Jesús y se convirtieron en sus discípulos, que serían los primeros cristianos, la mayoría no lo reconoció con el cumplimiento de la profecía mesiánica según sus interpretaciones tradicionales. Ahora, ¿por qué la venida del Mesías se dividió en dos partes? Primero, Jesús dijimos que vino como un siervo y luego vendrá como un rey. Ahora, ¿por qué la venida del Mesías se dividió en dos partes? Primero, desde la perspectiva cristiana, la venida de Jesús se divide en dos partes porque cumple dos roles distintos del Mesías. La primera venida, que es la de la izquierda, el siervo sufriente. En su primera venida, Jesús vino como el siervo sufriente que está descrito en Isaías 53. Entonces, en su primera venida, existió lo que es la redención del pecado como el siervo sufriente. En su primera venida Jesús vino a cumplir las profecías descritas o que describían al Mesías como alguien que sufriría por los pecados de la humanidad. En este aspecto del Mesías se enfoca en su sacrificio en la cruz que reconcilia a las personas con Dios y abre camino para la salvación. En la segunda venida, Jesús regresará para cumplir las profecías sobre el establecimiento de un reino eterno de justicia y paz. Este evento incluirá el juicio final y la restauración completa de todas las cosas bajo su soberanía. ¿Cuáles son los pasajes claves entonces sobre la primera venida como el siervo sufriente? En Isaías 53, del 3 al 7 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentó quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Este pasaje describe cómo el Mesías sufriría y cargaría los pecados de la humanidad. Jesús cumplió esta profecía en su sacrificio en la cruz. También Lucas 4, 18 al 19 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesús leyó este pasaje en la sinagoga y declaró que se cumplía en él, resaltando su misión de sanar, libertar y traer buenas nuevas en su primera venida. También esto está en Juan 18:36, donde Jesús responde: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Este pasaje aclara que su primera venida tenía un propósito espiritual y no político, lo que fue difícil de aceptar para muchos judíos de la época. Ahora, ¿cuáles son los pasajes claves sobre la segunda venida? Es decir, en la segunda venida, Jesús volverá como el rey conquistador. Esto está en Zacarías 14:3-4. Dice: después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en aquel día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén al oriente, y en el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande,
y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. En este pasaje se describe el regreso físico y glorioso del Mesías para liberar a su pueblo y establecer su reino. En Mateo 24:30 al 31 también nos habla de esto. Dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Este pasaje enfatiza que la segunda venida será visible y será gloriosa y acompañada de juicio. En Apocalipsis 19, del 11 al 16 también nos habla de esto. Dice: vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo y blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar de vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Este pasaje presenta al Mesías como un rey glorioso que regresará para juzgar y reinar con justicia. Entonces, como conclusión de este argumento, podemos decir que la venida del Señor se dividió en dos partes. Primero, la primera venida, Jesús vino a traer salvación espiritual al morir por los pecados del mundo. En la segunda venida regresará para establecer su reino físico y cumplir las profecías sobre la justicia y la paz eterna. Ambos eventos reflejarán el carácter de Dios, su amor redentor y su justicia soberana. ¿Por qué mencionamos esto? Los judíos esperaban, muchos de ellos, y también ahora esperan que su Mesías venga y los liberte y haga a Israel una nación grande. Pero no se dan cuenta que Jesús ya vino, solo que su venida se dividió en dos partes. Entonces mencionamos este argumento para afirmar o para decir que no es muy descabellada la idea de que el rapto y la segunda venida de Cristo también se dividan en dos partes. Y esto lo vamos a explicar mejor más adelante. Bien, ya que nosotros leímos el pasaje de Mateo 24, donde Jesús dice que vendrá inmediatamente después de la tribulación de esos días, debemos preguntarnos: ¿el capítulo de Mateo 24 es para el pueblo de Israel o es para la iglesia? Y aquí también nosotros podemos hacer otra diferencia, o podemos preguntarnos: ¿la iglesia es igual al pueblo de Israel? Si nosotros vemos el contexto de Mateo, cuando Jesús habla esas palabras a sus discípulos, la mayoría de ellos, o casi todos, eran judíos. Entonces, el mensaje de Jesús estaba enfocado a esos judíos, ya que la iglesia, por así decirlo, se inició en Pentecostés. Ahora también hay algunos pasajes de Mateo 24 que también están enfocados a la iglesia, pero no todos. Ahora, ¿la iglesia y el pueblo de Israel son lo mismo? Yo creo que no. ¿Por qué? Y vamos a dar algunos argumentos respecto a eso. ¿Por qué mencionamos que no son lo mismo? Porque muchas veces confundimos pasajes que están enfocados netamente al pueblo de Israel y que no están enfocados a la iglesia. Y confundimos pasajes que están enfocados a la iglesia y podría ser que no al pueblo de Israel. Entonces, veamos una comparación clara que resalta las diferencias claves entre la iglesia e Israel, según la Biblia. Primero, la identidad y el origen. Israel es una nación física y étnica, descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. Está compuesta por 12 tribus de Israel. Surge en el Antiguo Testamento como el pueblo elegido de Dios. Esto está en Éxodo 19 del 5 al 6. La iglesia no es una nación física, sino es un cuerpo espiritual que está compuesto por los creyentes en Cristo de todas las naciones, según Efesios 2, 14 a 16.
La iglesia se originó en el Nuevo Testamento, con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Esto está en Hechos 2. La iglesia está formada por judíos y también está formada por gentiles que han aceptado a Jesús como su Salvador. Esto está en Gálatas 3:28. Entonces, existe una relación con los pactos de Dios. Por ejemplo, los pactos de Dios para con Israel son distintos y los pactos de Dios para con la iglesia también son distintos. Los pactos de Dios con Abraham, con el cianítico y con el davítico se centraron en promesas específicas para la nación de Israel, como la tierra, una descendencia y un reino. Su relación con Dios está basada en la ley de Moisés, que está en Éxodo 20, y el cumplimiento de sus mandamientos. En cambio, la iglesia vive bajo el nuevo pacto establecido por Jesús en Lucas 22:20, basado en la gracia y no en la ley. A la iglesia no se le promete una tierra física específica, sino una herencia celestial, que dice Filipenses 3:20. Ahora, el propósito en el plan de Dios para Israel es muy diferente al propósito en el plan de Dios para la iglesia. Primero veamos para Israel. El propósito para Israel fue ser el pueblo santo que reflejara a Dios a las naciones. También, a través de Israel, vino el Mesías, que se llama Jesús. También, su rol incluye el cumplimiento de las profecías futuras, como la restauración de Israel, que está en Ezequiel. Ahora, la iglesia, su propósito es proclamar el Evangelio y ser el cuerpo de Cristo en la tierra. También la iglesia es un medio por el cual Dios llama a las personas de todas las naciones a la salvación. Existe otra diferencia entre Israel y la iglesia en base a su identidad. En Israel, la identidad de Israel está basada en la descendencia física de Abraham y su relación con la tierra prometida. Israel está vinculada a la ley y a las tradiciones judías. En cambio, la identidad de la iglesia está en Cristo. Es un cuerpo espiritual no étnico unido por la fe. La iglesia no depende de la ley, sino de la fe en la obra redentora de Jesús. También hay una diferencia entre la relación con el Mesías. Por ejemplo, Israel como nación no reconoció a Jesús como el Mesías en su primera venida. En la profecía, por ejemplo, se espera que Israel como nación reconozca a Jesús en su segunda venida. En cambio, la iglesia reconoce a Jesús como el Mesías y como el Salvador desde el principio de su existencia. La iglesia es descrita como la novia de Cristo, en espera de su segunda venida. También hay un destino profético muy diferente para Israel y para la iglesia. Israel tiene un rol profético en las profecías del tiempo del fin, incluyendo la restauración de la nación y su reconciliación con Dios. También se menciona la existencia de un reino físico en la tierra durante 1000 años. La iglesia tiene un destino celestial como el cuerpo glorificado de Cristo. Su futuro se centra en reinar con Cristo en los cielos. También hay otra diferencia entre la profecía como la mujer y el dragón. Por ejemplo, si nosotros leemos Apocalipsis 12, vemos que Israel, en muchas interpretaciones, la mujer de Apocalipsis 12 representa a Israel, de donde provino el Mesías. El dragón persigue a Israel como parte del conflicto espiritual. En cambio, aunque la iglesia, o aunque en Apocalipsis 12 tiene aplicaciones simbólicas para la iglesia, es decir, persecución de los creyentes, no se aplica directamente como la mujer en este pasaje. Entonces, aunque la iglesia y el pueblo de Israel están relacionados en el plan de redención de Dios, no son lo mismo. Israel es una nación étnica con promesas terrenales específicas, mientras que la iglesia es un cuerpo espiritual compuesto por los creyentes en Cristo, de todas las naciones. Ambos tienen roles distintos en la Escritura y tienen roles distintos en el plan de Dios, pero complementarios en el marco de la redención. Nosotros creemos que Mateo 24 no es para la iglesia, o todo el pasaje que se habla en Mateo 24 no está enfocado específicamente en la iglesia, sino es para el pueblo de Israel. Y vamos a dar argumentos de todo esto
y no solamente vamos a decir que es una idea que nosotros creemos. Primero, el contexto del discurso. Jesús habla a judíos sobre el templo. En Mateo 24, del 1 al 2, el discurso comienza cuando Jesús y sus discípulos, todos judíos, hablan sobre el templo. Jesús profetiza su destrucción, lo que impacta profundamente a sus discípulos. El templo era el centro de la vida religiosa y cultural de Israel, y su destrucción habría sido interpretada como un evento de juicio y señal para el pueblo judío. Las preguntas de los discípulos reflejan una mentalidad judía, preocupados por el futuro de su nación y la restauración del reino de Israel. Como punto 2 tenemos la referencia a la abominación desoladora, que está en Mateo 24:15. Jesús menciona la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, en Daniel 9:27, 11:31 y 12:11. La aparición de la abominación desoladora es un evento que tiene un fuerte contexto judío. Las profecías están directamente relacionadas con el templo y el sistema de adoración judío. Apunta a un momento en el que el templo será profanado, algo relevante para Israel y su adoración, y no para la iglesia, que no depende de un templo físico. Luego, como punto 3, tenemos la construcción o la instrucción para huir en Judea. En Mateo 24:16 dice: «Entonces los que estén en Judea huyan a los montes». Esta advertencia está geográficamente localizada en Judea, la región central de Israel. No tendría sentido para los creyentes de otras partes del mundo, lo que indica que los eventos descritos tienen un enfoque específico en Israel durante la tribulación. También, como referencia o como punto 4, tenemos la referencia al día de reposo que está en Mateo 24:20. Dice Mateo 24:20: «Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo». El día de reposo es un mandamiento central en la ley de Moisés y es relevante principalmente para los judíos que todavía lo observan hasta el día de hoy. La iglesia no está bajo la ley mosaica. Esto lo dice Romanos 6:4, Gálatas 3:25. No tendría restricción la iglesia para huir el sábado, lo que refuerza el enfoque judío para este pasaje, ya que los judíos no podían caminar cierta cantidad de kilómetros durante el día de reposo. Como punto 5, tenemos el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Mateo 24, del 30 al 31, Jesús menciona el regreso del Hijo del Hombre, con poder y gloria, reuniendo a los escogidos de los cuatro vientos. Esto está relacionado con la restauración del remanente de Israel, como se menciona en Isaías y en Zacarías. Veamos entonces estos puntos. Isaías 11, del 11 al 12 dice: «En aquel día el Señor volverá a extender su mano para recobrar al remanente de su pueblo que quede en Asiria, Egipto, Patros, Cus, Elam, Sinar, Hamat y en otras costas del mar. Levantará un estandarte para que las naciones, reunirá a los desterrados de Israel y juntará a los dispersos de Judá desde los cuatro extremos de la tierra». Este pasaje habla de la restauración futura de Israel. Dios promete reunir a los israelitas dispersos en todo el mundo. Es una profecía sobre la reunión del remanente de Israel. Algunos interpretan como un evento que ocurrió principalmente con el regreso de los judíos del exilio de Babilonia, pero también apunta a una restauración final en los últimos tiempos. Este evento es visto como una señal de establecimiento del reino mesiánico, en el cual Jesús, el Mesías, según la perspectiva cristiana, gobernará sobre un pueblo restaurado. Zacarías 12:10 también nos habla de esto. Dice: «Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y de súplica, y mirarán a mí, a quienes traspasaron, y llorarán como si llora por un hijo único, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito». Este pasaje describe un momento de arrepentimiento y de reconocimiento por parte de Israel. El pueblo se dará cuenta de que han rechazado o han traspasado, interpretado por los cristianos como Jesús el Mesías. Dios promete derramar espíritu de gracia y de súplica sobre el pueblo, llevando a un arrepentimiento genuino. Entonces, el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento habla netamente de Israel.
Durante la Gran Tribulación, Dios vuelve a tratar directamente con Israel como nación, cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Como punto 6 tenemos el contexto de la Gran Tribulación, que está en Mateo 24:21. Dice, porque habrá entonces gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. La Gran Tribulación está conectada con el periodo de juicio sobre Israel, conocido como el tiempo de angustia de Jacob, que está en Jeremías 37. Este periodo es clave para la restauración de Israel y el cumplimiento de las 70 semanas de Daniel. Es un periodo profético especialmente relacionado con el pueblo judío. También Jesús habla, como punto 7, sobre el Evangelio del Reino. En Mateo 24:14 dice, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. El Evangelio del Reino tiene un enfoque en la restauración del reino mesiánico prometido en Israel. Esto contrasta con el enfoque de la Iglesia en el Evangelio de la gracia. Y como punto 8 tenemos la ausencia de la Iglesia en Mateo 24. La Iglesia como institución todavía no había sido establecida en el momento en el que Jesús dio este discurso. En Mateo 16:18 Jesús menciona por primera vez la Iglesia como algo futuro. El enfoque principal de Jesús en Mateo 24 está en el pueblo judío y su papel en los eventos de los últimos tiempos. Entonces, en conclusión, Mateo 24 es principalmente para Israel. El lenguaje, las referencias culturales, las referencias proféticas y las instrucciones específicas en Mateo 24 indican que este capítulo está dirigido especialmente al pueblo de Israel y especialmente durante la Gran Tribulación. Sin embargo, también debemos mencionar que la Iglesia puede extraer principios espirituales de este pasaje, como la necesidad de estar alerta, la necesidad de estar preparados para el regreso del Señor y también para predicar el Evangelio. Continuando con Mateo 24, vemos que la segunda venida de Jesús es muy diferente al rapto de la Iglesia. En Mateo 24:29 dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Es cierto que la segunda venida de Jesús será después de la gran tribulación de aquellos días. Entonces la Biblia nos aclara que también o qué eventos sucederán antes de la segunda venida de Jesús. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. También nos dice que la venida del Señor será visible para todo el mundo. Y también vendrá acompañado de sus ángeles, es por eso que los enviará a recoger a los escogidos de la tierra. ¿Cuáles son los eventos entonces que rodean a la segunda venida de Jesús? Entonces, centrémonos en esto, la segunda venida de Jesús. En la segunda venida, Jesús enviará a sus ángeles con voz de trompeta para juntar a sus escogidos. Esto está en Mateo 24:30 al 31. Dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta otro. Entonces, claramente, Jesús vendrá con sus ángeles y enviará a sus ángeles a juntar a sus escogidos. En la segunda venida de Jesús, todo el mundo lo verá. Esto está en Apocalipsis 1:7. Dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces, aquí podemos entender que todo el mundo verá la segunda venida de Jesús. En la segunda venida también vendrá como se fue al cielo. Esto está en Hechos 1:10 al 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En la segunda venida de Jesús, Él vendrá con los ejércitos celestiales, que serían los ángeles y los santos. Esto está en Apocalipsis 19:11-16, y dice, vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero,
y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaban vestidos de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo y blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. Entonces, en la segunda venida de Jesús, el Señor volverá con sus ángeles y con los santos. La palabra ejércitos celestiales nos hace pensar que son los ángeles, que forman parte de los ejércitos de Jesús. Pero también la frase vestidos de lino finísimo y blanco y limpio hace referencia a aquellos que han lavado su ropa con la sangre del Cordero. También vemos que Él volverá con sus santos, es decir, la iglesia. En la segunda venida de Jesús, el Señor vendrá con su iglesia. Esto está en 1 Tesalonicenses 3:13. Dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Entonces, el Señor en su segunda venida vendrá no solamente Él, sino con sus ángeles y con todos nosotros que somos parte de su iglesia. Ahora, en la segunda venida de Jesús, Jesús viene específicamente a juzgar. Esto está en 2 Tesalonicenses 1:7 al 8. Dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el propósito de la segunda venida es juzgar. Esto también está en Joel 3:12-16 y dice, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Meted la hoz porque la mies está madura, venid, descended porque el lagar está lleno, rebosan las cubas porque mucha es la maldad en ellos. Entonces, el propósito de la segunda venida es muy claro. Ahora vamos a ver algunas características del rapto de la iglesia y vamos a ver que son dos eventos por separado y que no pasarán en el mismo tiempo. Entonces, primero hablamos de la segunda venida de Jesús. Ahora hablaremos específicamente del rapto y usted se dará cuenta de que son dos eventos separados. En 1 Tesalonicenses 4:16 y 17 nos dice, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, es decir, con los muertos, para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Aquí subrayé la palabra, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Entonces, en esta venida o en el rapto, el Señor Jesús viene hasta las nubes y nosotros nos encontramos con Él. Pero en la segunda venida, el Señor ya viene con nosotros y viene con los ángeles. En cambio aquí, nosotros y los muertos que han muerto en Cristo, nos encontramos con Él en el aire. El pasaje de Tesalonicenses, Jesús viene sin los santos. Los muertos se reúnen con Él, luego nosotros, los santos, es decir, los vivos, se reúnen con Él. Esto nos muestra entonces que la segunda venida de Jesús, los santos y los ángeles ya vienen con Jesús a la tierra. Sin embargo, en el rapto o el arrebatamiento, Jesús viene sin los santos, ya que nos encontraremos con Jesús en el aire. También, cuando nosotros hablamos del rapto, la palabra que se menciona ahí es arrebatados. En cambio, en la segunda venida no seremos arrebatados, sino Dios enviará a sus ángeles a juntar a sus escogidos. Y aquí la diferencia en estas dos palabras. En el rapto la Biblia menciona seremos arrebatados. La palabra para juntar en griego es episínago y significa reunir
recoger y juntar. Es decir, en la segunda venida el Señor enviará a sus ángeles a juntar a sus escogidos, es decir, aquellos creyentes que hayan participado de la gran tribulación y no hayan sido parte del rapto. Y también me imagino que se refiere a los judíos, ya que el pueblo de Israel tiene un plan distinto a lo que es la iglesia, como lo hemos visto en un principio. Este es un tema más profundo, no vamos a tocarlo aún más, el papel de Israel dentro de lo que sería la gran tribulación y también dentro del rapto. La palabra arrebatar en griego es harpazo y significa arrebatar, es decir, tomar por la fuerza. Y aquí está una diferencia que también debemos mencionar. Aquí hay un término en griego que es muy interesante y vamos a hablar un poco de la voz activa y la voz pasiva. Cuando nosotros hablamos de la voz activa que vemos aquí, el sujeto realiza la acción del verbo. Es decir, cuando decimos que algo es activo, el sujeto tiene que ver o estar relacionado con la acción del verbo. En cambio, en la voz pasiva, el sujeto recibe la acción del verbo. Esto usted puede estudiarlo en griego. Y vamos a dar un ejemplo de lo que sería la voz pasiva. En 1 Tesalonicenses 4:17, el verbo ser arrebatados está en voz pasiva. Esto enfatiza que los creyentes son llevados por la acción de Dios. Y esto lo podemos ver en el verso anterior. Dice, el Señor mismo descenderá del cielo. Dice que los muertos resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Entonces, esto sería, como mencionamos, voz pasiva. Esto enfatiza que los creyentes son llevados por la acción de Dios. En cambio, en Mateo 24:31 está en voz activa, subrayando que los ángeles son los agentes activos que realizan la acción de reunir a los escogidos. Esto refuerza la idea de que este evento está bajo el control directo de Dios, ejecutado a través de sus ángeles. Entonces, el rapto de la iglesia, con la palabra arrebatados, y la segunda venida del Señor, donde Dios enviará a sus ángeles a juntar a sus escogidos, son eventos distintos porque la voz, incluso en una es pasiva y en la otra es activa. En el rapto, Jesús toma a los creyentes para encontrarse con Él en el aire. En cambio, en la segunda venida, los ángeles son enviados. La naturaleza de la acción del rapto es súbita y poderosa. Implica sacar o llevar rápidamente. Entonces, esto es una acción de raptar. Por eso se llama rapto o arrebatamiento. Entonces, debe ser algo rápido, instantáneo. En cambio, en la segunda venida, los ángeles son enviados. La naturaleza de esta acción de la segunda venida es planificada, también ordenada, implica reunir de manera organizada. Ahí tenemos otra gran diferencia. El rapto de la iglesia, o en el rapto de la iglesia, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. En 1 Corintios 15, 51, 53 habla de esto. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, es decir, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un abrir y en un cerrar de ojos, a la trompeta final, porque se tocará la trompeta. Los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. En cambio, en la segunda venida de Jesús no se menciona ninguna transformación, sino simplemente se menciona juntar a los escogidos. A diferencia de 1 Corintios 15, 51, 53, aquí no se habla de un cambio de cuerpo corruptible a incorruptible. La acción descrita es una reunión física de los escogidos, posiblemente para participar en el reino de los 1000 años de Cristo. En el rapto se tocará la trompeta final. Esto está en 1 Corintios 15, 51, 53. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta.
porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, etc. Entonces, lo importante aquí dice es que nosotros seremos transformados a la final trompeta. Bien, entonces, ¿a qué hace referencia la final trompeta? Aquí este es un tema también muy interesante, porque lo vamos a relacionar con dos cosas. Primero, la fiesta de las trompetas. Lo otro sería las trompetas que se tocaban en las bodas judías. Entonces, veamos primero la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas está mencionada en Levítico 23, 23 al 25 y en Números 29:1. Dice, en el séptimo mes, el primer mes, tendrás día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Entonces, el propósito de la fiesta de las trompetas era marcar el inicio del mes de Tishri, que es el séptimo mes del calendario hebreo. Es un día de arrepentimiento, introspección y preparación para el juicio divino, que culmina en el día de la expiación, que sería el Yom Kippur. También se enfatiza el sonido del shofar como una llamada al despertar espiritual. Entonces, ese es el contexto de la fiesta de las trompetas. Ahora, ¿qué significa en la fiesta de las trompetas la final trompeta? Durante la fiesta de las trompetas, el shofar se tocaba en varias ocasiones y en cada toque tiene un significado específico. Uno de los momentos claves de la fiesta de las trompetas es la final trompeta, que se llama Tequía, que ocurre al final de la ceremonia. Entonces, ¿qué es la final trompeta? La final trompeta es el último y más prolongado sonido del shofar que se tocaba al cierre de la festividad. También era un toque único y fuerte y continuo que simboliza la culminación de la llamada al arrepentimiento del pueblo de Israel. También el anuncio de un juicio inminente y una proclamación de victoria y de redención. Ahora, el significado espiritual del sonido de las trompetas. Significa un despertar espiritual, también el anuncio del juicio y la proclamación de la redención. El apóstol Pablo hace referencia a la final trompeta en el contexto de eventos escatológicos como el rapto de la iglesia y la resurrección de los muertos. Y aquí podemos ver su uso en la palabra la final trompeta. También está en 1 Tesalonicenses 4:16, dice, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, ¿cuál es el paralelismo con la fiesta de las trompetas? Primero, el despertar espiritual. Al igual que la trompeta final de Yom Teruah, el sonido de la trompeta en estos pasajes llama a los creyentes a estar espiritualmente listos. También tiene que ver con la resurrección y la redención. La final trompeta en 1 Corintios 15 está vinculada con la resurrección de los muertos y la transformación de los creyentes, un evento que completa la redención prometida. Y luego tiene que ver con el juicio y la preparación. Así como la trompeta Yom Teruah preparaba a Israel para el juicio divino, la trompeta mencionada por Pablo anuncia el juicio de Dios sobre el mundo y el inicio de un nuevo orden. Bien, continuamos entonces analizando lo que es la final trompeta. La trompeta final es interpretada por muchos como la última trompeta de las 7 trompetas que tocarán los ángeles. La trompeta final de Apocalipsis de los ángeles se toca casi al final de la gran tribulación. Entonces, muchos afirman por esto que el rapto debe ser al final de la gran tribulación. Veamos qué dice la séptima trompeta. Esto está en Apocalipsis 11, 15 al 19. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras, porque has tomado tu poder y has reinado
y se airaron las naciones, y tu ira ha venido en el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto grande y granizo. Entonces, todos estos eventos pasan cuando el último ángel toca la última trompeta, es decir, la final trompeta, la séptima trompeta. La trompeta final es la misma que la trompeta del séptimo ángel, es decir, la trompeta que menciona Pablo, la final trompeta, es la misma que está tocando el séptimo ángel, que sería la última trompeta. Según la Biblia, al parecer no son la misma trompeta porque tienen propósitos diferentes. El propósito de la séptima trompeta de Apocalipsis parece estar más enfocada en los juicios globales y el reino mesiánico, y esto lo podemos ver en el capítulo o en el versículo anterior. Dice: se airaron las naciones, tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos. Mientras que la trompeta final de 1 Corintios 15 se centra en la resurrección y la glorificación de los creyentes. Entonces, estos dos eventos al parecer no son los mismos, y esto lo vamos a ver con un ejemplo más. La séptima trompeta que menciona en Apocalipsis es tocada por un ángel. En cambio, la final trompeta es tocada por Jesús. Dice: tocó el séptimo ángel, que significa ángelos, su trompeta, y en el cielo resonaron fuertes voces que decían: el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esta trompeta está enfocada en el juicio y el establecimiento del reino de Dios. En cambio, en 1 Tesalonicenses 4:16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. La trompeta de Dios señala el llamado final para reunir a los muertos en Cristo y a los vivos, transformándolos en cuerpos glorificados. Esto está en 1 Corintios 15:52. Esta es una trompeta de convocatoria. Entonces, incluso las personas que tocan la trompeta son muy distintas. En 1 Tesalonicenses 4:16 parece ser que la voz de Dios será como una trompeta. En cambio, la final trompeta de Apocalipsis claramente lo dice que es tocada por un ángel. Pero en Mateo 24 podemos preguntarnos qué habla de la trompeta, y en Tesalonicenses 4 igual. Entonces, ¿el evento de Mateo y el de Tesalonicenses es el mismo? Mateo 24:31 dice: y enviaré a sus ángeles con una gran trompeta, y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo al otro. 1 Tesalonicenses 4:16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Si nosotros vemos la traducción en griego, no es la misma, sino son palabras distintas. Entonces, como puede ver, en el griego no es lo mismo. Tampoco los eventos son los mismos. Y las trompetas, por ejemplo, en Mateo habla de una trompeta grande, que se asocia con la reunión de los escogidos. Y la trompeta de Dios de Tesalonicenses se asocia con la resurrección de los muertos y el rapto de la iglesia. Bien, hasta ahí dejamos el tema de las trompetas. Ahora veremos que el rapto será un evento inesperado. En cambio, la segunda venida de Jesús es un evento visible para todo el mundo. Esto está en 1 Tesalonicenses 5:2-4. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Entonces, el ladrón no anuncia su venida, sino que la venida del ladrón es sorpresiva. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que aquel día no os sorprenda como ladrón. Entonces, el rapto será un evento
inesperado que a muchos les tomará por sorpresa. Para entender mejor el tema del rapto debemos entender la boda judía. Entonces vamos a ver un poco la boda judía, ya que cuando el Señor Jesús en su palabra, al él enseñar muchas cosas a sus discípulos, siempre estaba interesado o en las enseñanzas llevan lo que es el matrimonio, ¿no? Por ejemplo, Jesús es el esposo, la iglesia es la esposa, etc. Entonces veamos un poquito la boda judía. En la boda judía tenemos una primera etapa, que es cuando la boda judía comenzaba con un contrato matrimonial, conocido como el ketubá. También el padre debería pagar el precio por la novia. Ahora nosotros relacionamos esto con Jesús. Jesús hizo un pacto con su iglesia y su novia, mediante su sacrificio que él hizo en la cruz, él pagó ese pacto. Esto está en 1 Corintios 6:20. Luego venía el compromiso, lo que sería el erusín. Después de firmar el contrato, el compromiso era oficial y era legal. Aunque la pareja no vivía junta ni consumaba el matrimonio de inmediato, este periodo se conocía como erusín y podía durar hasta un año. Durante este tiempo, la novia debía prepararse para el matrimonio. El novio regresaba a la casa de su padre para preparar un lugar donde ambos vivirían. ¿Cuál es el paralelismo con el rapto? La iglesia está en un periodo de preparación esperando la venida de Cristo. Juan 14:2-3. Jesús regresó al cielo para preparar un lugar para su iglesia, prometiendo que Él volvería para llevarla consigo. La venida del novio. Una vez que el novio terminaba de preparar el hogar, regresaba por su novia. Esto solía suceder en un momento inesperado y generalmente en la noche. El novio llegaba acompañado de amigos con antorchas y un fuerte anuncio, como el sonido de una trompeta o un grito para avisar a la novia que su esposo venía. Entonces la novia debía estar lista en todo momento con su vestido de bodas preparado, esperando la llegada de su prometido. ¿Cuál es el paralelismo con el rapto? Jesús prometió regresar por su iglesia en el momento inesperado. Mateo 24, 36, 44 y 1 Tesalonicenses 4, 16, 17. El rapto será anunciado con un grito y el sonido de una trompeta. Esto lo dice en 1 Tesalonicenses 4, 16. La iglesia, como la novia, debe estar lista espiritualmente esperando a su novio celestial. Mateo 25, del 1 al 13. Luego de esto venía la ceremonia nupcial, que sería el nisuín. El novio llevaba a la novia a su nuevo hogar, donde se llevaba a cabo la ceremonia de bodas. Este evento era privado y era exclusivo solo para el novio y la novia y algunos invitados que eran seleccionados. El paralelismo con el rapto. El rapto es un evento privado entre Cristo y su iglesia, donde los creyentes serán llevados al cielo. Apocalipsis 19, 7 al 9. Después del rapto se llevará a cabo las bodas del Cordero en el cielo, donde Cristo y su iglesia estarán juntos en un estado de completa unión y de celebración. Luego venía la fiesta de bodas. Después de la ceremonia nupcial se llevaba a cabo un banquete de bodas que duraba varios días. Este banquete era una gran celebración pública donde los invitados se reunían o se unían a la pareja y su alegría. El paralelismo con el rapto es que la fiesta de bodas simboliza el reino milenial, donde Jesús reinará con su iglesia y habrá una celebración eterna. Apocalipsis 19. Entonces, la relación espiritual entre la boda judía y el rapto de la iglesia es el siguiente. Jesús como el novio. Jesús se presenta como el novio celestial en varios pasajes, por ejemplo en Mateo 9:15 y Juan 3:29. La iglesia es su novia escogida y preparada para unirse con él. Efesios 5:27 o 25 al 27. Dice Efesios: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra,
a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, la Biblia dice: amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia. Entonces, Jesús sería el novio en este caso. La iglesia sería su novia, que ha sido escogida y preparada para unirse con él. Entonces, desde este punto de vista, nosotros podemos decir: Jesús permitiría que su novia pasara todo lo que es el juicio de Dios, la gran tribulación. Es una pregunta interesante que nosotros debemos hacernos, porque incluso la Biblia menciona y dice: el marido que no provee para su hogar es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Entonces, el marido en todo tiempo debe cuidar no solamente a su esposa, sino también el hogar. Debe tratarla como un vaso frágil, y el hacer que su esposa pase por una gran tribulación no parece ser que el marido trate a su esposa como un vaso frágil. La iglesia como la novia. La iglesia como la novia está en un periodo de compromiso, separada del mundo y consagrada para Cristo. Esto está en 2 Corintios 11:2. Dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Este tiempo de esperar simboliza la preparación espiritual de los creyentes. El rapto como la venida del novio. El rapto de la iglesia es paralelo a la venida inesperada del novio por su novia en la boda judía. Jesús vendrá en un momento que nadie espere para llevar a su iglesia al cielo. Mateo 25:6 y 1 Tesalonicenses 4:16-17. Y al final tenemos la boda del Cordero, que está en Apocalipsis 19:7-9. Se describe una gran celebración celestial conocida como la boda del Cordero. Este evento culmina la unión entre Cristo y su iglesia. Dice Apocalipsis: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la acción justa de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son verdaderas de Dios. Bien, continuamos entonces. ¿Cuál es el propósito entonces de la gran tribulación? Muchos dicen que la iglesia tiene que pasar la gran tribulación, debe pasar la gran tribulación. Pero veamos entonces cuál es el propósito de la gran tribulación, porque todo lo que Dios hace tiene un propósito. Primero, vemos que el propósito es ejecutar el juicio divino sobre un mundo impío. Esto está en Apocalipsis 6:17. Dice: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Entonces el propósito es el juicio divino. También el propósito es llamar al arrepentimiento. Esto está en Apocalipsis 9:21. Dice: y no se arrepintieron de sus homicidios, es decir, los hombres, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Otro de los propósitos de la gran tribulación es probar y purificar a Israel. Recordemos que Israel no reconoce al Señor Jesús como el Mesías o como su Mesías. Dice: 2/3 partes serán cortadas en toda la tierra y perecerán, pero 1/3 parte será dejada, y meteré esa 1/3 parte en el fuego y los refinaré como se refina la plata. Zacarías 13:8-9. Aquí el pueblo de Israel va a reconocer a Jesús recién como su Mesías. El otro propósito es preparar al mundo para el regreso de Cristo, es decir, para su segunda venida y su reino de 1000 años. Apocalipsis 19:15-16 dice: de su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, el propósito de la gran tribulación va al mundo impío. El propósito sería el juicio divino sobre el mundo que está corrompido. Entonces, el propósito no está muy relacionado con lo que sería la iglesia de
Dios. Con esto nosotros podemos concluir que la gran tribulación no está preparada para la iglesia. El propósito de la gran tribulación, según la Biblia, está relacionado principalmente con el juicio divino sobre los impíos y la purificación del pueblo de Dios, especialmente Israel, no con la iglesia, según muchas interpretaciones escatológicas. También debemos recordar que el 90% de la iglesia ya está en la presencia del Señor. Recordemos que la iglesia inicia, por así decirlo, en Pentecostés. Así que la iglesia desde Pentecostés hasta el año 2024 no pasó por la gran tribulación. Entonces, ese 90% de la iglesia, suponiendo que el año 2025 sea el retorno de Cristo, por así decirlo, el 90% de la iglesia ya está en la presencia del Señor y no va a pasar la gran tribulación. Nosotros, si es que, en teoría, el rapto de la iglesia sea o la venida de Jesús sea el año 2025, seríamos solamente el 10% de la iglesia. Entonces, con esto podemos concluir que la iglesia no pasó por la gran tribulación y simplemente nosotros somos el remanente que aún queda presente en este mundo. La gran tribulación como juicio para los impíos. Entonces, vemos que la gran tribulación no es para la iglesia por estos dos puntos, pero también vemos que es un juicio para los impíos, ya que la gran tribulación se describe como un tiempo en el que Dios derrama su ira sobre un mundo que ha rechazado su soberanía. Apocalipsis 6, 15, 17 dice: y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todos los siervos y todos los libres se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces, claramente esto, o el juicio de la gran tribulación, no es para la iglesia, sino para los impíos. También esto está en 2 Tesalonicenses 1, 6, 8. Dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿incluye la gran tribulación a la iglesia? Cuando nosotros leemos todo lo relacionado en Apocalipsis con la gran tribulación, vemos que la iglesia está presente allí. 1 Tesalonicenses 5:9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Aquí muchos dicen que la ira y la hora de la prueba no se refiere a la gran tribulación. Y el propósito de mencionar estos pasajes, no estamos diciendo que la ira y la hora de la prueba se refiere a la gran tribulación, pero están muy relacionados. Lo que estamos diciendo con esto es que vemos el amor de Dios que Él tiene para guardar a su iglesia de la hora de la ira o de la hora de la prueba. Isaías 26, 20, 21 dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad. La tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Según el contexto bíblico, los hijos de Dios fueron salvos de la ira de Dios, y esto lo podemos ver a lo largo de toda la Biblia. Cuando el Señor castiga al impío, generalmente hace una acepción, es decir, aparta a sus escogidos o aparta a aquellas personas que pusieron su fe en Jesús. Esto lo podemos ver en el diluvio, que está en Génesis 6 al 8. Todos los impíos del mundo fueron castigados por las aguas. Sin embargo, Noé fue salvado con su familia en el arca.
También el Señor salvó de la destrucción de Sodoma y Gomorra a Lot y a su familia. En las plagas de Egipto vemos lo mismo. El Señor mandó, o las plagas de Egipto no afectaron al pueblo de Israel. Incluso la muerte de los primogénitos no afectó al pueblo de Israel porque el Señor les mandó que marcaran el dintel de las puertas con sangre de cordero. En el juicio final mencionado en Apocalipsis 7:3 vemos una clara separación entre los impíos y los hijos de Dios. Esto también podemos verlo en la destrucción de lo que sería Jericó. El pueblo de Israel destruyó Jericó, pero Rahab se salvó gracias a la fe que tenía en Dios. También vemos esto en la intercesión de Moisés por Israel. Moisés intercede por Israel y Dios tiene compasión de su pueblo. También vemos esto en el rescate de los justos en Nínive. Cuando Jonás fue a predicar a Nínive, ellos se arrepintieron de sus pecados y el Señor perdonó la destrucción de Nínive. Esto también lo vemos en los juicios de Coré, Datán y Abiram, ya que el Señor les dijo: apártense o háganse un lado de estos hombres que pecaron contra Dios, y solamente ellos y los que se juntaron con ellos fueron castigados. Y luego vemos también el rescate de los amigos de Daniel en el horno de fuego que está en Daniel 3. Entonces, todos estos ejemplos y más nos muestran que el Señor siempre hace una separación entre los impíos y el juicio que tiene para ellos y los escogidos, es decir, aquellas personas que han puesto su fe en Jesús. Ahora, ¿qué papel tiene la iglesia de Dios y la ira de Dios? Nosotros vemos en la Biblia que los creyentes sí pasarán por tribulación, es decir, sí pasarán por pruebas, sí pasarán por enfermedades, sí pasarán por plagas, sí pasarán por muchas cuestiones difíciles, porque Jesús mismo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero dice: confíen en mí, yo he vencido al mundo. Ahora, algo que nosotros debemos entender de aquí es que como vivimos en el mundo, no estamos exentos o no estamos libres de las cosas malas que puedan pasarnos a nosotros, porque vamos a tener aflicciones. Pero la gran tribulación es algo muy diferente a las pequeñas aflicciones que nosotros pasamos en el mundo. La Biblia entonces enseña que los creyentes, como hijos de Dios, no están destinados a experimentar la ira de Dios. Y esto lo vamos a fundamentar en varios pasajes. En 1 Tesalonicenses 1:10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. 1 Tesalonicenses 5:9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:9: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Génesis 7:23: así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia. Solamente quedaron Noé y los que con él estaban en el arca. Apocalipsis 3:10: por cuanto has guardado mi palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Y Salmos 32:7 dice: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Como conclusión, entonces, podemos decir: la salvación, según la Biblia, no depende de una postura específica sobre la gran tribulación y los eventos escatológicos. La salvación está basada únicamente en la fe en Jesucristo como Señor y Salvador, no en interpretaciones escatológicas. Es decir, no importa si tú crees que la gran tribulación va a ser, o que el rapto de la iglesia va a ser antes o después de la gran tribulación, ya que eso no define tu salvación. Sin embargo, como hemos visto en un principio, es un tema muy importante. Efesios 2:8-9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Nosotros, como iglesia, esperamos la venida de nuestro Señor Jesús.